Egipto. Y puso más o menos unos 5 pretextos, los veremos en el transcurso de la clase, pero lo que quiero es que es natural, hermanos, es natural, es una reacción natural, pero no quiere decir que sea la mejor reacción a decir que no al llamado de Dios. También Jeremías, hermanos, cuando Dios lo llamó, allá en el libro de Jeremías, capítulo 1, nos damos cuenta de que Jeremías también negó o no quiso ir, hermanos, al llamado de Dios. Y puso algunos pretextos también que dijo que no sabía hablar. Entonces, es natural, hermanos, tal vez tú y yo hemos estado estos años en estas mismas condiciones, pensando que no podemos hablar, que la gente no nos va a escuchar, que la gente no nos va a atender. Y hoy, hermano, quiero que aprendamos acerca de Moisés, porque Dios preparó a un hombre ahí en el libro de Éxodo. Vamos al libro de Éxodo, hermano. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 7 al versículo 9. Dentro que ustedes lo busquen, hermano, quiero poner en su mente esto también, que el gran profeta Jonás, hermano, un hombre muy elocuente, también por un momento, hermano, por un tiempo, rehusó al llamado de Dios y no quiso ir al llamado de Dios, no quiso ir a la misión que Dios le había mandado. Pero luego vemos ahí en Jonás que Dios obró en él, y al final Jonás fue, Nínive fue salva, y Dios perdonó 125,000 personas. Pero hoy quiero que aprendamos de Moisés. Moisés es el caudillo, el gran líder, hermanos, que encontramos ahí en el libro de Éxodo, Números, Deuteronomio. Nosotros pensaríamos que Moisés desde el principio dijo, sí, yo voy a hacer grandes cosas por el pueblo. No, Moisés también tuvo una reacción tal vez como la que tú y yo hemos tenido a lo largo de muchos años. Y vamos a leer el capítulo 3, versículo 7 hasta el versículo 9, hermanos. Alguien que guste y que quiera ayudarnos, hermanos, en la lectura. Éxodo 3 del 7 al 9. Capítulo 3, versículo 7 al 9. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de los exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Israel, hermanos, estaba siendo duramente oprimido en Egipto. Dios escucha el clamor de Israel, Dios escucha el clamor de su pueblo, y Dios se dispone a liberarlos de esa condición en que están. Dios los va a liberar. Dios en su mente está disponiendo, voy a sacar a Israel de esas condiciones en que se encuentra, lo voy a libertar de esa esclavitud, lo voy a sacar de esa opresión en la que está. Y si bien es hecho que la obra es de Dios, porque al final de cuentas es Dios el que va a obrar, Dios necesita un ser humano, Dios necesita alguien que vaya a Egipto. Dios necesita un hombre que vaya a Egipto, que hable con Faraón, que le dé el mensaje de Dios y que le diga a Faraón lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios, y que le diga al pueblo de Israel que Dios los ha escuchado y que Dios los va a libertar y que los va a sacar de esa esclavitud y los va a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Esto es, que no solamente los va a sacar de la esclavitud, sino que también los va a llevar a un lugar de prosperidad. Un lugar que fluye leche y miel, un lugar donde va a haber mucha alimentación, el pueblo ya no va a sufrir, no va a estar siendo esclavo, ni va a estar siendo presionado. Pero para que Dios lleve a cabo su plan, Dios necesita a alguien.
importante, hermano. Yo cuando estaba analizando esto, es muy importante porque en el libro de Génesis, cuando Dios decidió destruir a Sodoma y Gomorra, Dios envió sus ángeles. Pero cuando Dios decide sacar a Israel de Egipto, Dios no envió sus ángeles. Dios decidió usar a un ser humano como tú y como yo. Y hermanos, Dios, siempre que va a llevar sus obras aquí en la tierra, está buscando seres humanos para que lleven a cabo su obra. Este no solamente el caso, hablábamos de Ezequiel, hablábamos de Jeremías y podríamos hablar también de Jonás. En el tiempo del Nuevo Testamento, Dios escogió 12 apóstoles para que ellos predicaran y anunciaran las buenas nuevas de salvación. Entonces, hermanos, las obras que Dios desea llevar a cabo va a usar instrumentos humanos. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Dios tiene el poder para sacar a Egipto sin necesidad de usar a Moisés, sin necesidad de usar a nadie. Dios tiene el poder para sacarlo a Egipto y llevarlo a la tierra de Canaán. Pero Dios quiere usar a alguien, a un ser humano, y ese ser humano es Moisés. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo va a hacer Dios? ¿Cómo va a hacer Dios para sacar a Egipto? Bueno, nosotros vamos a aprender de la historia, hermanos, de Moisés, de la historia. Vamos a aprender la preparación de Dios y cómo Dios desarrolló ese plan para poder sacar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de esas condiciones. Esto nos va a servir a nosotros, lo vamos a aplicar en nuestra vida al final. Dice que el pueblo estaba en aflicción. Dios oyó el clamor y dice, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Dios no iba a ir él en persona, sino que iba a mandar a Moisés y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. Y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo sufrían. Dios va a preparar un hombre. No lo va a mandar así nomás. Dios va a preparar un hombre. Ese hombre se llama Moisés. Los niños conocen la historia de Moisés. A los niños les han hablado de la historia de Moisés, que fue sacado del río. Y lo primero que vamos a ver, hermanos, es que Dios va a preparar a Moisés. Es que Dios escogió a Moisés. Nota, Dios escogió a Moisés. Mira el capítulo 1, versículo 7. Vamos a leer hasta el 9. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, e edificaron para Faraón la ciudad de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, y en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo el servicio, al cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las aldeas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces vivan. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños.
Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó su familia. Entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Un varón de la familia de Levi fue y tomó por mujer a una hija de Levi, la que concibió a Dios y dio a luz un hijo, y viéndolo que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. El nacimiento de Moisés. ¿A quién se le puede otorgar el nacimiento de Moisés? ¿A quién se le puede otorgar el nacimiento de Moisés? No la salvación todavía. ¿Por quién viene Moisés a este mundo? ¿Quién es el causante para que Moisés nazca? ¿Recuerdan lo que dijo Eva allá en Génesis capítulo 4, cuando le había nacido su hijo? Le otorgó a Dios, hermanos, que era Dios el que hacía posible que su hijo hubiera nacido. De esta misma manera, Dios, hermanos, Dios, usando a unas mujeres parteras, y usando a estas mujeres parteras, Dios permite o Dios hace posible que Moisés nazca. Nadie, hermanos, nadie en esta vida nace por una casualidad. Nadie nace porque quiere nacer. Nadie nace porque puede nacer. Usted y yo no existimos porque nosotros tuvimos la capacidad de existir. Simplemente porque Dios decidió, porque Dios escogió, porque Dios en su infinita voluntad decidió que usted y yo existiéramos en este mundo. ¿O no es así, hermano? ¿O tú y yo existimos porque queremos? Si estamos en este mundo, si Moisés existe, si Moisés nace, y tú puedes aprender un poco más cómo las cosas se fueron dando, porque la historia del Éxodo, hermanos, no es simplemente una historia. Si tú te das cuenta, Éxodo se une con Génesis, porque esa es la historia de la redención. El hermano hablaba el martes de la redención. Esa es la historia del plan de redención de Dios, y cómo Dios ha venido entretejiendo, cómo Dios ha venido entrelazando su plan, y cómo Dios lo ha venido y lo ha llevado a cabo, usando hombres y usando mujeres. Y en este caso, hermanos, Dios le da la existencia a Moisés. Escoge para que Moisés venga a este mundo. Incluso, fíjate lo que dice Jeremías. Mira Jeremías capítulo 1. Versículo 1:4. Alguien que me ayude leyendo. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes de que formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ahí. No dice antes que te formases. No dice antes que te formases. ¿Cómo dice? Antes que te formase. Pero no en el sentido de que Jeremías se formó, sino que Dios lo formó a Jeremías. Fíjate, antes de que te formase en el vientre, te conocí. Antes de formarte en el vientre, le dice Dios a Jeremías, yo ya te conocía. Yo ya sabía de ti. Yo ya conocía de ti. Y antes de que nacieses, yo ya te había apartado, yo ya te había separado, yo ya te había consagrado, te había santificado y ya te había dado por profeta a las naciones. Antes de tu nacimiento, le dice Dios, yo ya conocía de ti, Jeremías. Antes de que tú nacieras, antes de que tú existieras, yo ya sabía de ti. Hermano, Moisés nace
porque así Dios lo ha determinado, porque Dios decide quién existe en este mundo y quién no va a existir en este mundo. Tú y yo estamos aquí porque Dios así lo ha querido. Entonces, Dios escogió, hermanos. Dios decidió que Moisés existiera. Así como ha escogido que tú y yo existamos en este mundo. ¿Se entiende, hermano, que existimos por Dios? ¿Se entiende que no podemos nacer porque queremos? Que no está en nuestra capacidad de ser humano, de decir, voy a nacer en este mundo, voy a nacer en esta tierra, voy a existir. Simplemente porque Dios decide que existamos. Dios pone todos los medios para que existamos. Dios usó las parteras para que Moisés existiera. Y Dios lo escogió, hermano. Eso es escoger, que Dios escogió a Moisés. Porque Dios nos ha escogido, y Dios ha escogido al ser humano para que viva en este mundo. Entonces, hermanos, tú y yo tenemos que pensar, no es una casualidad de que estemos en este mundo. No es como lo está diciendo la ciencia, que somos una evolución. Esa es una vil mentira. No somos una evolución. No somos la existencia de la evolución. No somos la existencia de algo que apareció de repente. Somos la existencia de Dios aquí en la tierra. Así lo ha determinado Él. Entonces, hermanos, Dios escogió a Moisés. Tú puedes decir entonces, si Dios nos escoge, Dios está gobernando y Dios entonces está haciendo las cosas como Él quiere y nosotros no tenemos nada que hacer. No, no es así. Porque mira lo que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 11, hablando del mismo Moisés. Esto me llamó la atención también. Hebreos 11, 24 al 26. Dios ya decidió que Moisés nazca en este mundo. Dios ya lo escogió para que él nazca en este mundo, para que exista. Pero ¿qué dice el escritor a los Hebreos en Hebreos 11, 24 al 26? Alguien que me ayude leyendo. La fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe Moisés, hecho ya que Grande. cuando Moisés creció y Moisés tuvo que tomar decisiones, fíjate, cuando ya Moisés era una persona capaz de decidir, de tomar decisiones, ¿qué hizo Moisés? ¿Dios decidió por Moisés? No, Moisés, Dios ya lo había escogido, ahora Moisés decidió escoger. Voy a escoger al pueblo de Dios y voy a escoger a Dios y voy a escoger primeramente sufrir antes que gozar de los deleites que hay en Egipto. Entonces Dios nos escoge para que vivamos en este mundo, pero cuando nosotros crecemos y ya podemos tomar decisiones, ya podemos analizar todo, nosotros cuando ya estamos grandes podemos decidir qué vamos a hacer con nuestra vida. Moisés, cuando ya estaba grande, prefirió estar del lado de Dios. Dios nos escoge para que vivamos en este mundo, pero nosotros decidimos si queremos escoger a Dios. Si vivir con el pueblo de Dios, aunque suframos. Dice que Moisés, ya hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo, prefiriendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que de gozar de los deleites temporales. Moisés prefirió, hermanos, ser maltratado que gozar de las cosas temporales que le estaba ofreciendo Egipto. Moisés, hermanos, cuando llegó a grande, él
empezó a razonar y empezó a pensar, y cuando ya pudo decidir y ya pudo razonar, dijo, las cosas que hay en Egipto son temporales, las cosas de Dios son eternas. Ya siendo grande. Y cuando puso en una balanza, mira el versículo 26, teniendo por mayores las riquezas, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Qué tenía más valor para Moisés? ¿Qué tenía más valor? ¿Qué pesaba más para Moisés? ¿Sufrir, hermano? ¿Tiene más valor sufrir que gozar? ¿Cómo lo ven ustedes? El capítulo 11, versículo 24 habla de la fe de Moisés. Cuando nosotros miramos las cosas desde el punto de vista de Dios y lo vemos con esa fe, con esa confianza en Dios, nos vamos a dar cuenta que los sufrimientos con el pueblo de Dios, que los sufrimientos y que los vituperios que vienen por ser cristianos valen más que los deleites temporales que pueden ofrecernos este mundo. Porque las cosas de Dios no son temporales, son eternas. Y las cosas de este mundo sí son temporales. Hermanos, Dios nos ha escogido a nosotros para que vivamos en este mundo. Pero ahora que nosotros podemos razonar, ahora que nosotros podemos entender, nosotros vamos a decidir. Los jóvenes van a tomar la decisión si van a escoger a Dios o van a escoger los deleites temporales de este mundo. Si vas a sufrir por estar con el pueblo de Dios y si vas a ser maltratado con el pueblo de Dios, o si vas a decidir gozar de los deleites, como dice la palabra de Dios, de los deleites temporales del pecado. Cuando tú gozas de los deleites temporales del pecado, el pecado te va a llevar a la muerte, a la perdición eterna. Moisés decidió por Dios. Dijo, yo no voy con Dios. Yo voy a estar del lado de Dios. Yo voy a escoger estar con el pueblo de Dios. No importa que tenga que sufrir. No voy a disfrutar del pecado. Voy a sufrir. ¿Por qué, hermanos? Versículo 26. ¿Por qué Moisés tomó esa firme decisión? Wow. Moisés hablando de galardón. ¿Quién le dijo a Moisés que había un cielo nuevo y una tierra nueva, hermano? ¿Quién le dijo a Moisés? Pero dice que Moisés tenía puesta la mirada. Moisés sabía que su vida lejos de Dios no iba a ser eterna. Moisés sabía que los sufrimientos en Cristo iban a pasar y que el pecado lo iba a llevar a la muerte. Digo, yo tengo puesto mi mirada en el galardón. Yo quiero ir al cielo. Yo quiero ir a la eternidad. Y tanto, hermanos, que cuando llegamos ahí a Mateo capítulo 17 nos encontramos a Moisés y a Elías con Cristo. Qué hermosa panorámica esa, ¿no? Que Moisés esté con Elías y con nuestro Señor Jesucristo, hablando precisamente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, número uno, Dios escogió a Moisés, pero Dios te ha escogido a ti y ha escogido a mí para que existamos en esta tierra, para que vivamos. No somos una casualidad, no existimos por una evolución. Ahora nos corresponde a nosotros si vamos a decidir estar con el pueblo de Dios o disfrutar de los deleites temporales del pecado y de los deleites temporales de este mundo. Si tenemos puesto nuestra mirada en el galardón, nos daremos cuenta que, hermanos, los sufrimientos en Cristo no son nada comparados con la gloria eterna que nos espera. Número 2, vamos a Éxodo capítulo 2. Dios no solamente escogió a Moisés dándole la vida y dándole existencia en este mundo, hermano, sino que también Dios protegió a Moisés.
Porque la persona a la que Dios escoge, Dios la protege, hermano. Y Dios no iba a permitir, hermano, que a Moisés le pasara algo cuando él lo había escogido y él tenía planes con él. Mira lo que dice, ahí nos quedamos en el capítulo 2. Donde decimos que Dios concibió y dio a luz un hijo. Y dice que viendo lo que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Nota lo que está haciendo, estuvo escondido 3 meses, porque el rey de Egipto ha dado la orden que todos los niños deben de morir. Me parece que este rey se parece con el rey Herodes, ¿verdad? Como son de la misma calaña esto. Versículo 3, pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver a lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño y aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve entonces. Fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo sacó. Versículo 11 hasta el 15. En aquel día sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y lo vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hermanos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de esto hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Moab. Dios protegió a Moisés, hermano. Dios lo cuidó. Cuando era un bebé que no podía defenderse, Dios puso los medios, hermano, para que cuando estaba la matanza, su madre lo pusiera en una canasta y lo pusiera en la orilla del río. Cuando llega ahí la hija del Faraón, lo ve y dice, este es uno de los hebreos. Ahí vemos la primera salvación de Dios. 2. Cuando ya está grande Moisés, en el versículo 15, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Dios también salvó a Moisés de la muerte por Faraón. Entonces, hermanos, ¿por qué la hija del Faraón, sabiendo que su papá ha dado una orden, por qué no agarró el niño y dijo, allá hay un niño y que muera, también como los demás? ¿Por qué, hermanos, las nodrizas no dieron la información tal como el rey la había pedido? ¿Por qué Faraón, con todo su ejército militar que tenía para enfrentar a otros países, por qué no fue tras Moisés y lo mató? ¿Por qué? Esa es mi pregunta. ¿Sabes por qué? Porque Dios estaba cuidando a Moisés. Dios lo estaba protegiendo de la muerte del Faraón. Y uno tiene que pensar, hermano, por un momento. Tú puedes cerrar tus ojos y puedes ir al pasado, hermano. Y darte cuenta en cuántos peligros te has encontrado.
Y darte cuenta, hermanos, cuánta inseguridad vivimos en este país. Y darte cuenta cuánta enfermedad hemos pasado. ¿Y por qué estás vivo, hermano? ¿Por qué existes tú ahorita, en este momento? ¿Por qué existo yo? ¿Quién nos guardó? ¿Quién nos cuidó? Tal vez, hermanos, muchos no somos de este país, o otros no somos de esta ciudad, y tal vez tú llegaste y tuviste que aguantar hambre, y tuviste que aguantar frío. ¿Por qué no moriste de una hipotermia? ¿Por qué no moriste porque alguien te hizo daño? ¿Por qué? ¿No te has preguntado eso? Hermano, si tú y yo estamos aquí en este momento, es por la pura gracia de Dios, porque Dios nos ha protegido, porque Dios nos ha guardado, porque Dios, hermano, cuando no lo conocíamos, cuando nosotros lo despreciábamos, Él estaba cuidando de nosotros. Yo le dije a un hermano cuando salió del COVID: ¿te has dado cuenta que Dios te está dando una segunda oportunidad para que tú le sirvas, para que tú te entregues a Él? ¿Cuántos pretextos, le dije yo, has puesto que por tus necesidades, por tu familia? Y si te hubiera muerto, ¿qué hubiera sido de ellos? ¿Quién nos iba a cuidar? ¿Quién nos iba a proteger? Pero Dios te salvó, le dije. Estuvo grave, hermano, con COVID. Yo le dije: Dios te salvó de la muerte. Dios te tiene aquí, le dije. Dios te está dando una segunda oportunidad. Dios ha cuidado de tu vida, y todo este tiempo que tú no has estado trabajando y que tú no has tenido como, Dios ha cuidado de tu familia, le dije. Hermano, Dios está cuidando a Moisés desde antes de su nacimiento. Nace Moisés y Dios lo sigue cuidando. Está teniendo cuidado de un niño, y luego llega grande y Dios sigue cuidando de Moisés. Y eso es lo que hace Dios, hermano, hasta el día de hoy. Nos sigue cuidando, nos sigue protegiendo de todo. No creamos que somos inmunes, no creamos que estamos vivos después del COVID porque somos fuertes, porque tenemos la capacidad. No, hermano, no hay que ser soberbios. Estamos con vida por Dios. Porque Dios nos ha protegido. ¿Cuántos viajes has hecho en tu vida a otra ciudad? ¿Cuántos viajes? ¿Habrá alguien que no ha hecho ningún viaje? Yo creo que todos hemos viajado, hermano. Sea en el autobús, sea en el automóvil, sea en el avión. ¿Te has dado cuenta de los accidentes que hay en las calles? ¿Los has visto? ¿Y ya has dado cuenta que tú has ido y has venido, y yo he ido y he venido y sigo aquí? ¿Por qué crees? No es porque seamos buenos choferes, no es porque el piloto del avión sea bueno, es porque el poder de Dios nos está guardando y nos está protegiendo. Dios está protegiendo a Moisés, aún de la muerte del rey, del hombre más poderoso que existe en la tierra. Dios está cuidando la vida de Moisés. Y eso es lo que nosotros tenemos que razonar, hermano, que Dios nos ha guardado hasta el día de hoy. Muy contentos porque brincamos el año, muy alegres. ¿Sabes por qué pasamos del 2020 al 2023? Porque Dios nos ha guardado. Porque Dios quiere que estemos. Número 3. Dios no solamente va a guardar a Moisés, no solamente lo ha escogido, no solamente lo va a guardar, Dios también va a preparar a Moisés. Mira el capítulo 2, versículo 8.
Hermano, todo esto que estamos viendo se le llama la providencia divina. Aquellas cosas que pasan, que ocurren, que tú no te das cuenta por qué pasaron, pero que pasaron y que fueron a tu favor y que Dios las usó a tu favor. Mira lo que pasó en el versículo 8. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo es eso? ¿Que mandaron? ¿Es una casualidad o qué? ¿Ustedes cómo lo llaman? ¿Una casualidad? Que alguien secuestre un niño y que digan: ve, llama a su mamá para que lo cuide. No es una casualidad, hermano. Nota la providencia de Dios. Mira cómo está Dios actuando. Las cosas malas, Dios las está encaminando por el camino del bien para llevar a cabo sus planes. Y digo que Dios preparó a Moisés, porque si la mamá de Moisés va a criar a Moisés, ¿de dónde crees tú que Moisés aprendió la fe que tenía? ¿De dónde crees tú que Moisés conoció a Dios? ¿De dónde? ¿En Egipto? Y mira lo que dice: a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo produjo. Cuando el niño ya había crecido, hermano. Y me recuerdo, hermanos, cómo Timoteo se va a convertir en uno de los evangelistas, hermanos, del Nuevo Testamento, porque su madre y su abuela lo instruyeron en la fe. Aunque la Biblia no lo dice, hermanos, podemos dar por cierto que Moisés aprendió, conoció de Dios. ¿Sabes por quién? Por su mamá. Lo crió, lo instruyó. No solamente le dio de alimentar, no solamente le dio comida, no solamente lo vistió, lo instruyó en las cosas de Dios. Primera preparación. Mira, Dios cómo está preparando a Moisés. Versículo 10: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre a Moisés, diciendo: porque de las aguas lo... O sea, Moisés pasa una etapa con su mamá instruyéndolo, criándolo, enseñándole todo, y luego cuando ya está un poco más grande, cuando ya crece, Moisés va a ir al palacio. ¿Para qué va a ir Moisés al palacio, hermano, de Egipto? ¿Para qué va a ir? ¿Qué razón tiene Moisés de ir al palacio de Egipto? ¿Con quién va a hablar Moisés después? ¿A dónde va a tener que ir Moisés después cuando esté grande? ¿Con quién lo va a mandar Dios después? Ve con Faraón. ¿Y sabes qué? El tiempo que Moisés estuvo por lo menos 20 años en Egipto, porque Moisés salió a sus 40 años de Egipto de nuevo, en esos 20 años Moisés conoció la corte, conoció las leyes, conoció todo acerca del palacio real en Egipto. Cuando Moisés dice no sé hablar, es que tal vez Moisés tardaba para decir las palabras como nuestro presidente, pero no es que no tenía conocimiento y no tenía entendimiento. Él conocía bien todas las leyes en Egipto. Allí había vivido, hermano, en el palacio. Y Dios había preparado primero a Moisés espiritualmente y después lo preparó académicamente para que Moisés pudiera enfrentar la tarea. Y número 3, mira el capítulo 3, versículo 1. Conocemos que Moisés es un hombre duro, un hombre de armas tomar, porque el capítulo 2 dice que Moisés mató a un egipcio cuando vio que estaba golpeando a uno de los hermanos hebreos. Y ese pasaje también, hermanos, nos puede llevar a decir, ¿por qué Moisés consideraba a los hebreos sus hermanos? Bueno, porque su mamá les había enseñado que ellos eran sus hermanos. Y cuando llegamos al capítulo 3, versículo 1, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Ahora, ¿quién es Moisés?
Ya no es el hijo del faraón, ya no es el hijo de allá que está en Egipto. Ahora Moisés se ha convertido en un pastor. ¿Sabes por dónde va a cruzar Moisés con el pueblo? Por ese desierto. Y Dios lo tuvo 40 años en el desierto preparándolo. Para que Moisés, es más, hermano, si tú comparas a Moisés del capítulo 2, versículo 11, lee el capítulo 2, versículo 11. Éxodo 2:11. En aquello sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los obreros de sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Moisés no se detiene, Moisés es un hombre impulsivo. Así es Moisés. Ese es el Moisés de Éxodo capítulo 2. Pero mira el Moisés de Números capítulo 12, si no me equivoco. ¿Qué dice Dios de Moisés en Números capítulo 12? Versículo 2 y versículo 3. Alguien que me ayude. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Es igual el mismo Moisés? No, hermano. El Moisés de Éxodo capítulo 2 es un hombre de armas tomadas. El Moisés de Números capítulo 12 es un hombre manso, tranquilo. ¿Y sabes por qué se hizo manso Moisés? Porque Moisés tuvo que andar 40 años por el desierto con las ovejas. Y para criar ovejas necesita ser manso. Nota cómo Dios lo está preparando para sacar a su pueblo. ¿Qué es lo que Dios había trabajado entonces en Moisés? Había trabajado en su carácter. Había trabajado en su temperamento. Lo preparó, hermanos, espiritualmente. Lo preparó física y académicamente, pero también lo preparó en el carácter. Si Moisés va a llevar al pueblo a través del desierto, Moisés necesita tener paciencia. La vida, hermano, la vida tuya y la vida mía son una escuela. Tal vez tú y yo no nos hemos dado cuenta que nuestro trabajo es una escuela, que nuestros fracasos son una escuela donde cada día aprendemos. Tal vez tú y yo no nos hemos dado cuenta, hermanos, que los sufrimientos de esta vida son una escuela, nos enseñan algo. Estamos diciendo que estas clases tienen el propósito, hermanos, de prepararnos para hablarle a la gente del Evangelio. ¿Cuántas mujeres viudas hay aquí que han criado a sus hijos solas? ¿Cuántas? ¿Qué se siente criar a sus hijos usted sola con sus propias fuerzas y con la ayuda de Dios? ¿Cuántas mujeres creen que hay allá afuera en el mundo que están pasando las mismas circunstancias? ¿Cuántas? Muchas, hermanos. Muchas mujeres que ustedes les pueden ir a hablar cómo Dios ha sido bueno con ustedes y cómo Dios las ha ayudado y cómo Dios las ha bendecido. Y mujeres que ustedes las pueden entender porque ustedes ya pasaron por esa situación. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos sido unos borrachos? Allá afuera hay un montón de borrachos, hermanos, que necesitan que los entiendan, que necesitan que hablen con ellos. Los jóvenes, hermanos, que están estudiando, que están en la preparatoria, en la secundaria, se están preparando. Académicamente sí, es cierto, pero hay muchos jóvenes de su edad que están en necesidad de escuchar de Dios, y ustedes les pueden decir cómo Dios ha sido bueno con ustedes.
¿Quién crees tú que va a entender mejor a una persona con cáncer? ¿Alguien que nunca ha tenido una enfermedad? Un mismo cáncer. Entonces Dios nos ha estado preparando, hermano. Estamos aquí por Dios, estamos aquí porque Dios nos ha guardado y estamos aquí porque Dios nos ha estado preparando para algo. Por eso, hermano, cuando tenemos un patrón, yo batallo con el que tengo, hermano, pero estamos aprendiendo a ser pacientes, a ser tolerantes. Porque no solamente de ir a predicar a la gente y encontrarte con gente molesta, con gente que está, hermano, desesperada, con gente que está estresada. Tenemos que ir con una actitud de querer hablar con la gente. No, yo no voy, ya no me recibieron. Esa gente muy gritona. Dios nos ha estado preparando, hermano. Número 4. Del capítulo 3 de Éxodo. Dios va a llamar, y no lo ha llamado todavía, lo escogió, lo guardó y lo está preparando en el desierto, en la corte, en la familia de su mamá, enseñándole las cosas de Dios. Pero ahora Dios lo va a llamar, capítulo 3, versículo 3. Entonces, vamos a leer desde el 2. Y se le apareció en el monte de Dios, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Esa es la historia que le gusta a los muchachos, a los niños, ¿verdad? Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. No te acerques, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Haz un paréntesis, hermano. Yo quiero centrar esto y quiero que lo apliquemos en la familia y en los padres y en las madres. ¿De dónde aprendió Moisés? ¿Quién le dijo a Moisés que Dios era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿Quién se lo dijo a Moisés? ¿A dónde lo escuchó Moisés? ¿Sabe dónde? En su familia, allá donde lo crió su mamá. Porque en Egipto no hablaban de Dios, no conocían a Dios. Así es que si los niños, los jóvenes van a saber de Dios, van a conocer de Dios, van a saber quién es Dios, tiene que ser en el seno de la familia. Si dice que entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar. Hermano, Moisés sabía que estar delante de la presencia de Dios es cosa seria. Dijo luego Jehová, versículo 7, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus estertores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Versículo 10, ¿cómo comienza el 10? Ven, por tanto, ahora, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Moisés, ven. Dios está llamando a Moisés. Moisés, voy a sacar a mi pueblo, porque lo veo ido como está sufriendo. Tú vas a ir a sacar a mi pueblo de la opresión. Ven. ¿Cuál es la respuesta de Moisés? A ver, hermano, ¿cuál es la respuesta de Moisés? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? No soy nada importante para él. ¿Qué me escoges a mí?
Pero no solamente fue esa, hermano. Mira el versículo 13. Y dijo Moisés a Dios. Moisés le está diciendo a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Soy alguien insignificante, yo no tengo ningún valor. Y saque de Egipto a los hijos de Israel. Y luego responde en el versículo 13, dijo Moisés a Dios también: he aquí que yo llevo a los hijos de Israel. Vamos a suponer que yo escucho tu llamado y voy con los hijos de Israel y voy a Egipto. Y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué les voy a decir yo? No tengo palabras para decirles. Yo no sé hablar. Capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió a Dios diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. ¿Qué es lo que Moisés está diciendo? No me van a oír, ni me van a creer. ¿Cuántas veces, hermano, hemos oído: no puedo, no sé cómo hacerlo, no soy la persona capaz, la gente no me va a escuchar, no me van a creer? Es tiempo de dejar el temor y el miedo al llamado de Dios. Mira lo que dice todavía el capítulo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe. No sé hablar, no sé cómo platicar con la gente, no sé de qué tema hablar, no sé cómo lo voy a hacer. Versículo 13. Y él dijo: ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. ¿Qué es lo que Moisés dijo? Vamos a resumirlo. No soy la persona. No soy yo quien es. Hay muchos más que pueden ir, pero yo no soy la persona. Tal vez así pensamos tú y yo. Tal vez pensamos: no hemos ido a la escuela de predicación. Tal vez pensamos: hermano, no tengo los estudios bíblicos suficientes, no tengo la capacidad suficiente, no tengo la sabiduría suficiente para hablar de la gente. Para hablar de la gente, para hablarle a la gente. Muchas cosas que podemos decir y que podemos poner cuando Dios nos llama para que vayamos a la misión. Hasta poder decir que vaya otro, aunque me pierda las bendiciones, que vaya otro. Pero mira, lo voy a cerrar en un solo punto a ese llamado, porque el punto número 5 es que Dios capacitó a Moisés. Mira cómo le contestó Dios en el capítulo 3. Con eso lo vamos a cerrar al versículo 12, en esa frase. Y él respondió, Dios le respondió a Moisés: ven, porque yo... ¿Qué le dijo Dios? Estaré contigo. Wow. Moisés está pensando que él va a ir solo y que él no tiene la capacidad, y Dios le dice: yo voy a estar. ¿Qué dice Mateo capítulo 28, 20? Estará con nosotros todos los días. ¿Con quiénes? Con los que vayan a ser discípulos, con los que se bauticen. Dice Dios: yo voy a estar con ustedes. Entonces, hermanos, Dios nos está mandando una misión, no nos está mandando solo. Dios dice: yo voy a estar contigo, yo te voy a acompañar, yo te voy a ayudar. A Jeremías le puso una brasa en su boca, puso las palabras de Dios en su boca. A Moisés no solamente le dijo: voy a estar contigo, también a Moisés le dio pruebas de su poder, e incluso le buscó un ayudante. Le dijo: ahí está tu primo Aarón, llévalo. ¿Ustedes están de acuerdo con Dios o no?
decirle a Dios que no. Él va a llevar a cabo sus planes, pero lo va a llevar sin nosotros. Y hermanos, mira cómo terminó el libro de Deuteronomio, hablando de Moisés. ¿Cómo es que terminar? Capítulo 34, versículo 10 al 13, al 12. Nos extendimos un poquito, hermano, pero las clases son importantes. Y esta clase es una clase motivacional. Quiero motivarlos, quiero animar. Y que ustedes y yo entendamos que Dios nos tiene aquí con un propósito en este mundo. Capítulo 34 de Deuteronomio, versículos 10 al 12. Hablando de Moisés, que una vez que Moisés murió, dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos, terribles que Moisés hizo a la vista de todos Israel. Nadie ha vuelto a hacer, escucha bien, nadie ha vuelto a hacer las grandes maravillas y prodigios que hizo Dios por medio de Moisés. No ha habido ni va a haber otro profeta como Moisés. Cuando tú y yo muramos y ya no existamos, ¿qué quieres que diga Dios de nosotros? ¿Cómo queremos que Dios se exprese de nosotros? ¿Qué recuerdos quieren que queden de nosotros? De Moisés se dice que Dios hizo muchas cosas por medio de Moisés. ¿Qué se va a decir de nosotros? Te voy a hacer el resumen de los 3 puntos. Tú y yo existimos en esta tierra porque así lo ha decidido Dios. Nos ha guardado hasta el día de hoy. Y tú y yo sabemos que vivimos en una ciudad peligrosa. E incluso cuando vivíamos en nuestros pueblos, Dios nos guardó. Aún cuando anduvimos por caminos, Dios nos guardó. Nos sigue guardando el día de hoy. Aún en medio de las grandes enfermedades, Dios nos sigue dando su protección. Dios nos ha estado preparando. Hoy tenemos el Evangelio. Hoy tenemos su palabra. Tenemos la iglesia. Y Dios nos ha estado preparando. Pero hoy también Dios nos está llamando. Como decía el canto: heme aquí, envíame, Señor. Esa fue la respuesta de Isaías. Dios nos está llamando a salvar al mundo. Ya no a sacar a Israel de Egipto, sino a sacar al mundo de las tinieblas a la luz. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Dios nos está capacitando. Cada día Dios nos está equipando para que nosotros podamos ir y hablarle a la gente del gran amor de Dios por él. Hermanos, existimos con un propósito. Dios nos tiene aquí por un propósito. Vamos a hacer que ese propósito de Dios sea una realidad. Amén. Amén. Si hay preguntas, lo dejamos para después porque ya nos pasamos. Dios los bendiga.